Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Maazine Meravet organizó una fiesta de cumpleaños sorpresa para Cenk Torun. Cerró un restaurante frente al Bósforo solo para ellos dos. Hace apenas unos días, Estambul fue testigo de una de las noches más comentadas del año. Todo comenzó con un silencio sospechoso por parte de Maazine Meravet en redes sociales. Mientras todos pensaban que estaba de viaje o simplemente desconectada, en realidad estaba planeando algo grande. Muy grande. Y es que Cenk Torun, su pareja, cumplía años, y Maazine quería sorprenderlo como nunca antes. Paparazzis y medios locales se enteraron del evento de una forma inesperada. Uno de los empleados del exclusivo restaurante a orillas del Bósforo filtró la información de que el lugar había sido reservado por una cifra exorbitante. Se hablaba de nada más y nada menos que $1 millón. Quería que esa noche fuera mágica, única, solo para él y para mí, habría dicho Maazine a una amiga cercana según fuentes del entorno. Y así fue. El restaurante, famoso por su vista directa al estrecho del Bósforo y su menú exclusivo, cerró sus puertas a todos los demás clientes esa noche. Las medidas de seguridad se intensificaron, y ningún celular fue permitido entre los empleados. Sin embargo, como suele ocurrir con los grandes secretos, algunos detalles lograron filtrarse. Los primeros en reportar la noticia fueron los paparazzi de una conocida revista de espectáculos. Maazine pagó $1 millón solo para tener privacidad total esa noche. Fue como una escena sacada de una película romántica turca, comentó uno de ellos. La decoración del lugar fue descrita como elegante, con rosas blancas y velas aromáticas iluminando cada rincón. Se dice que al llegar, Cenk Torun no podía creer lo que veía. ¿Pero qué es esto, Maazine? Todo esto es para mí, exclamó él, sorprendido y visiblemente emocionado, según uno de los camareros que logró observar parte de la escena desde la cocina. Maazine, vestida con un elegante vestido negro de diseñador, lo abrazó con fuerza y le respondió al oído, «Te mereces esto y mucho más, mi amor». Durante la velada, se sirvieron platos de alta cocina mediterránea, acompañados por vinos franceses y postres turcos tradicionales. No hubo música en vivo, pero una selección especial de canciones que ambos compartían sonó de fondo durante toda la noche. En un momento, según se supo, Maazine le entregó un regalo envuelto en terciopelo rojo. Aunque no se reveló qué contenía, los rumores indican que se trataba de un reloj de edición limitada valorado en más de $200,000. El evento ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos admiradores de la pareja celebran el gesto romántico y la dedicación de Maazine, otros critican el gasto excesivo en medio de una situación económica mundial complicada. Es hermoso lo que hizo, pero $1 millón por una noche es una locura, escribió una usuaria en Twitter. Por su parte, seguidores de Cenk Torun defendieron la decisión con mensajes como, si tienes los medios y amas a alguien de verdad, hazlo inolvidable. Cenk, por su parte, compartió una historia en Instagram al día siguiente con una imagen de la vista nocturna del Bósforo, acompañada de la frase, anoche fue un sueño del que no quiero despertar. Gracias, vida mía. La historia de esta celebración quedó grabada no solo en la memoria de los enamorados, sino también en la del público, que sigue cada paso de esta pareja con gran interés. Y mientras muchos se preguntan cuál será el próximo gran gesto de amor, lo cierto es que Maazine Meravet ha dejado el listón muy alto. El evento también dejó una profunda reflexión sobre las diferentes formas de expresión del amor en nuestra sociedad actual. En un mundo lleno de gestos superficiales y muestras de afecto que se quedan en lo material, esta fiesta se destacó por su profunda carga emocional. Maazine no solo gastó una suma considerable de dinero, sino que también dedicó un esfuerzo minucioso para crear una atmósfera de intimidad y autenticidad que trascendiera lo material. Los detalles más pequeños, como las velas aromáticas que perfumaban el aire y las rosas blancas que adornaban cada rincón del restaurante,
fueron un reflejo del cuidado y la dedicación que Maazine puso en cada momento de la velada. El hecho de que todo el restaurante fuera cerrado para su uso exclusivo no solo asegura la privacidad, sino también subraya la importancia de ese día para Maazine y Cenk. No se trató solo de una fiesta de cumpleaños, sino de una celebración de su amor, una forma de decirle a Cenk lo especial que es para ella. Esta idea de crear un momento único e irrepetible ha sido algo que Maazine había pensado durante mucho tiempo. Según algunas fuentes cercanas a ella, la planificación de este evento comenzó meses antes, con la búsqueda del restaurante ideal, la elección de cada plato, el diseño del regalo perfecto y, por supuesto, el montaje de un ambiente que reflejara la esencia de su relación. Algunos seguidores más escépticos, sin embargo, han cuestionado si este tipo de eventos tan exclusivos son realmente la mejor manera de mostrar afecto en una sociedad donde muchas personas luchan con dificultades económicas. ¿Es necesario gastar tanto para mostrarle a alguien que lo quieres?, cuestionaron algunos, sugiriendo que existen formas más sencillas y humildes de demostrar amor. Pero, al final del día, lo que no se puede negar es el impacto emocional que tuvo esa noche en ambos. Para Cenk Torun, sin duda alguna, fue una experiencia inolvidable, una noche que le recordó lo afortunado que es al tener a alguien tan especial a su lado. Además de los comentarios sobre el gasto y la extravagancia del evento, también ha habido muchos mensajes de apoyo a Maazine y Cenk, felicitándolos por la sinceridad y el amor que reflejan en su relación. De alguna forma, el hecho de que compartieran este momento con sus seguidores a través de las redes sociales hizo que muchos se sintieran parte de esa celebración, creando una conexión aún más profunda con ellos como pareja. Para algunos, Maazine y Cenk son un modelo de lo que significa amar sin reservas, y este tipo de gesto solo refuerza esa percepción. A medida que pasaban las horas, el evento continuó desatando comentarios en las plataformas sociales. Los usuarios compartieron fotos y videos de las publicaciones de Cenk en Instagram, con muchos de ellos elogiando el gesto tan personal y el lujo de la celebración. Otros, sin embargo, se mantuvieron más críticos, señalando la desconexión que se puede generar entre quienes tienen acceso a este tipo de lujos y aquellos que no pueden permitirse ni siquiera una cena simple en un restaurante de lujo. Finalmente, la situación trajo consigo una conversación más amplia sobre el significado del lujo y la opulencia en las relaciones modernas. Algunos sostienen que los gestos extravagantes pueden ser vacíos si no van acompañados de una verdadera conexión emocional. Por otro lado, quienes defienden el acto de Maazine argumentan que no es solo el dinero lo que importa, sino la intención detrás de la acción. El amor genuino y la dedicación que se ponen al planificar algo tan significativo para la persona amada. La pareja ha optado por no dar demasiados detalles sobre cómo evolucionará su relación, ni sobre futuros proyectos juntos, aunque los rumores indican que podría haber más sorpresas en el futuro. Sin lugar a dudas, este evento ha colocado a Maazine Meravet y Cenk Torun en el centro de la atención pública, pero también ha dejado claro que lo más importante para ellos es el amor que comparten. Si les ha gustado esta historia tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué les pareció este gesto de amor. Nos vemos en el próximo video.